¿Qué tal? Buenas noches. Con eso el programa de Cuestiones y Contrapunto. ¿Cómo te va, Flavia? Hola, Después de buenas noches. 15, no, 20 días hace que no venís. Sí, aproximadamente. 21 días. Pero volví con una nueva visión. Exactamente, de las cosas. Ali, gracias por estar acá. Por favor, gracias a ustedes. Buenas Bueno, noches. hoy es un día cargado de noticias. Un lugar es la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Donde a primera hora se rechazó el veto de Milei a la emergencia de discapacidad, pero no se pudo rechazar el veto a el aumento de los jubilados. Raro. A último momento, algunos gobernadores semioficialistas, por no ser oficialistas ya del todo, como Cornejo, más varios gobernadores, llamaron a sus diputados para que se abstengan o que se levanten y se vayan. Y por 2 votos no se logró los 2/3 que se requería para vetar el veto del presidente. Eso por un lado, pero la noticia más fresquita es que acaba de renunciar Diego Españolo, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, que fue noticia durante todo el día. Se filtraron los audios de él, donde por esos audios él hablaba de una coima de mucho dinero, entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales, con el tema de los medicamentos en edad de discapacidad. Y según sus dichos, los que se llevaban esa coima eran Lule Menem, Karina Milei, y la empresa estaba muy vinculada a Martín Menem también, la que se encargaba de recaudar de distintas droguerías, ¿no? Ese 8% que exigían, porque ponían sobreprecio en los medicamentos y se quedan con el 8% del total. Y de ahí surge esa cifra. Bueno, esto de tal gravedad que hace unos pocos minutos se adelantó que muy probablemente mañana el presidente de la Nación, Javier Milei, salga a hablar al país. No sé si sobre este tema, si sobre el tema del veto a los jubilados, sobre qué, pero se estaba diciendo recién que es muy probable que mañana el presidente saque a hablar al país. Vamos a ver. Ahora, a eso se suma el tema del fentanilo, ¿no? Mario Lugones, el ministro de Salud, que lloraba como cocodrilo, pero la verdad que una vergüenza ajena. Y lo que siempre decimos acá, ¿no? Que este es un gobierno de improvisado y por lo que se ve, también de ladrones. ¿Será también esta coima para mantener el equilibrio fiscal? Por ahí es un equilibrio fiscal para algunos, qué sé yo. Si van a las arcas del Estado, posiblemente. No, bueno, equilibrio fiscal completamente ficticio, ¿no? Sí, la verdad es que las personas con discapacidad y los jubilados te van a romper tu equilibrio fiscal, es que claramente no tenés ningún tipo de equilibrio. Y más allá de eso, también la verdad que todo hecho de corrupción está mal, moralmente mal, y pragmáticamente mal para una nación. Pero la verdad que robarle a la gente con discapacidad me parece que ya cruza absolutamente todo límite de moralidad, de ética, no sé. No, a mí esto me deja sin palabras. Sí, y aparte una voracidad, porque también están hablando de que por caja chica también había 30.000 dólares con el tema de, en la misma área, ¿no? Pero no con el tema de los medicamentos, sino con el tema de las prestaciones de los servicios. ¿No? Me dicen, robo 500.000, 800.000 dólares por mes y aparte tengo que robar 30.000 dólares más porque lo puedo. Estamos hablando de un área. De un área que no es la más importante, ni la que maneja más dinero. ¿Qué pasará en las demás áreas? ¿Qué pasará en las demás áreas? Terrible, es terrible. Yo creo que de una gravedad, vamos a ver el devenir de las cosas, cómo se irá dando, pero esto no creo que se pueda tapar
con una mano. No creo que se pueda tapar el sol con un dedo, ni con una mano, ni hacerse los boludos, ni hacerse los distraídos, ni mirar para otro lado. No, y mucho menos, digamos, vamos a ver en qué procede igual la renuncia de Españolo, hay que ver si la aceptan o no, digamos, no sé bien cómo está ese tema, pero que renuncie ya me parece también, porque el problema no era con Españolo, digamos, Recordemos sino que, por la información que se filtró. que Españolo es el mismo que le dijo a una madre de un discapacitado que el Estado no tenía la culpa, ¿no?, si ella había tenido un hijo discapacitado. Pero eso es parte de un concierto de opiniones que está dando todo el gobierno. La senadora Carmen Álvarez de Córdoba, también desconociendo al Garraham como un hospital que puede dar servicios a todo el país. Sí, y hay diciendo una ley que, lo que los ampara chicos eso. no tienen ese no hay derecho. ninguna ley que diga que los chicos tienen derecho a atenderse en el Garraham. Lo que está claro que este gobierno, este equipo que armó Milei, que vinieron con la idea de moralizar la política, ya tenemos varios casos en un año y medio, caso Libra, el caso de Petovelo con la entrega de alimentos, o sea, le están pegando a los más vulnerables. O sea, es un gobierno de una crueldad increíble, nunca vista. Sí, aparte, porque el gobierno de Macri tuvo también su crueldad, pero en ese sentido fue mucho más prolijo. Acá lo hacen con un desparpajo absoluto, ¿no? Bueno, la prueba tenemos hoy entre una cosa y otra, ¿no? Los diputados que votaron a favor del veto de Milei, ¿no? Y los diputados como Vidal, María Eugenia Vidal, que se abstuvo. O sea, eso es el macrismo, me abstengo. Sí. Me abstengo. Soy, pero no tanto. Y los demás directamente votaron. Bueno, es terrible, ¿no? Pero también, a ver, ¿por qué el Estado va a tener que... Si vos quisiste ser médico, bancate que te cagué de hambre. Porque yo como Estado voy a tener que agarrar y tu gustito tener que encima... tus sueños. Claro. Tu sueño, decía tu sueño ser médico, allá vos. Si quisiste ser jubilado, igual. Claro. La verdad que es increíble. Claro. Es que también increíble. esas respuestas son absurdas, pero pienso, ¿no? ¿Qué otra cosa podrían decir? No Porque se me si ocurre. decís eso, No se porque me no ocurre. tenés otra cosa para decir, realmente, y también con el prestigio que tiene el Garraham, y esto lo sabemos absolutamente todos, y yo creo que incluso las personas que defienden este gobierno saben muy bien la importancia que tiene el Garraham, el Gutiérrez también, pero digo, en el Garraham, cuando vos tenés un chico, por más que tengas la prepaga más cara de esta bendita nación, tu hijo tiene un problema de salud que ningún médico le encuentra el diagnóstico, Vas te al dicen, Garraham. mandalo al Garraham. Claro. Y en el Garraham lo atienden. Sí, es Entonces- un hospital de excelencia, que atiende no solo, físicamente está en la ciudad autónoma, pero atiende a todos los niños de la Argentina con problemas, terminan en el Garraham, con problemas graves, digamos, ¿no? Y el Garraham, y operaciones increíbles hacen en el Garraham. Pero bueno. Antes juntaban tapitas, ¿no? Para el Garraham y ahora Sí, defienden que su también- que desfinanciamiento. también el juntar tapitas no era para pagar los sueldos a los médicos. Ni siquiera era para los sueldos. No, juntar tapitas era la cooperadora, La cooperadora, para claro. También hacer algunas cosas, porque también en el Garraham no solo se atienden los chicos con enfermedades, sino que también se interna con esos chicos las madres y los parientes. Sí. Claro. O sea, es mucho más complejo el tema, ¿no? Del Garraham. Pero bueno, Gente de todas las provincias van al Garraham, como van a otros hospitales oncológicos, por ejemplo, el Rofo, el Marie Curie, qué sé yo. Hay cantidad de hospitales que están recibiendo gente del interior con enfermedades graves y que tienen Pero que atender. A mí O me sea, sorprende mucho porque yo creo que uno va hablando y todos conocemos a alguien que tuvo que atenderse en el Garraham o que tuvo que atender a sus hijos en el Garraham. O conocemos de conocidos, pero digamos, hay ejemplos muy concretos. Y con discapacidad es lo mismo.
Todos conocemos alguna familia que, porque siempre las cuestiones de la discapacidad no es solamente de la persona con discapacidad, sino de todo el entorno familiar que asiste a esa persona con discapacidad. Y eso es lo que a mí me sorprende, la discapacidad, o lo mismo también los jubilados. Ahí no hay una cuestión de clase, no hay una cuestión de género, digo, es como bastante transversal a toda la sociedad, y que se metan con estas cosas, eso es lo que a mí me sorprende. Que yo no entiendo, puedo entender la cuestión de la crueldad, pero digo, es una crueldad por la crueldad en sí misma. No, y en un año electoral, Claro. yo estoy anonadada, me parece más que esto, a Pero- veces lo veo como un experimento, como bueno, hagamos esto a ver qué pasa, Pero- a ver qué tanto tolera la sociedad argentina, a ver qué pasaría si Pero esto... ¿qué no pretendés sé. de un presidente que hasta se pelea con un niño autista de 11 años? Yo del presidente no espero nada, yo lo que me asombra es la pasividad de la gente. Creo que por mucho menos en el 2001, digo, se ocasionaban otras reacciones. Eso es lo que a mí me sorprende. El Bueno, nuestra presidente sociedad, no... algunas cosas ha cambiado y lamentablemente ha cambiado para mal. En otras no, pero en algunas cosas estamos dando como natural cosas que son aberrantes. Y lo estamos viendo naturalmente. Esto es cierto también. Esto es cierto. Ya no nos produce nada la gente que duerme en la calle. Pasamos como si no existiera. Y cada vez son más. Y cada vez son más. Cada vez son más. Y cada vez hay más locos sueltos en la calle. También. Porque le falta el medicamento. Y si usted observa en su barrio y camina por alguna... va a ver que cada vez en la calle van a aparecer más gente que, como le falta la medicación y están a la deriva, ¿no? Andan por la calle. Y esto es así. Y cada vez va a haber más muertos en las rutas también. Sí. Porque cada vez se deterioran más. Porque si no haces en obra pública, si no, Realidad. agarrás. Y no las rutas de nuestro país, que ya de por sí son un problema, si encima no haces mantenimiento, bueno, cada vez va a haber más accidentes y va a haber más muertes. Y esta semana, encima, Schwarzenegger, el líder de las cosas locas, porque parece que vivía, no sé, en Suiza, está habilitando los famosos camiones trenes, ¿viste? Para que circulen. No tenemos la ruta para eso. ¿Te imaginas encontrarte con un camión de 30 metros de largo, de 40 metros de largo? Sí. Lo que puede llegar a ser en una ruta de doble mano y angosta. ¿Te imaginas? Es terrible. Pero ni terrible. conocen el país. No, qué sé yo, la verdad que a veces me asombra esto, me asombra. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y se cerró una lista, pero la verdad está tan lejos octubre, no sé si está muy lejos octubre o como antes está septiembre, entonces estamos enfocados en el tema de la provincia de Buenos Aires y no tanto en la cuestión nacional, Sí. ¿no? A mí me pasa eso particularmente. A mí me pasa eso particularmente. Puede ser una cuestión de localía, perdón, pero sí, ni siquiera me importa la de Capital Federal, digo, estoy como más pendiente y cuando vas hablando con la gente, lo que más se cuestiona es qué va a pasar con la provincia de Buenos Aires. Dicen madre de todas las batallas. Siempre fue la madre de todas las batallas, pero esta vez no solo la madre, sino la primera y la que... No sé si influirá, pero yo creo que sí. Siempre influye, para bien o para mal. Influye, va a influir lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, ¿no, Ali? Sí, yo creo que hay una lista en la provincia de Buenos Aires, una lista de lujo, encabezada por una persona respetable, reconocida, pero muy poco conocida por los jóvenes, más allá de los jóvenes que militan en vos el estás hablando espacio de de octubre. frente. No, yo estoy hablando de la provincia de Buenos Aires con Tayana a la cabeza. Sí, pero es para octubre. Es para octubre, sí, sí. Por eso, pero octubre. bueno, hay que empezar a trabajar, me parece, con el electorado más joven que conocen poco ese perfil Todavía no. de elector, ¿no? Falta la de Sí, falta la de Hasta que no septiembre. venga... De acá, digamos, de acá esta elección es la elección de septiembre. Sí, sí. Lo nacional es como, viste, primera marcha, segunda marcha. Creo que nadie está hablando de octubre y todos están fijándose en septiembre. Que en realidad son 8 elecciones, porque cada sección de la provincia de Buenos Aires es una elección en particular, ¿no? En uno votan senadores, en otras diputados, y en todos lados se votan para concejales y consejeros escolares. Pero me parece que ahí está el foco. Y el lunes, ¿qué dirá el diario del lunes después de la elección? ¿Se dará como ganador al que saque más votos? ¿Se dará como ganador al que saque más legisladores? ¿Se dará por ganador al que ganen más secciones? Porque Es se que esa puede dar elección- 3 variantes. Claro. Que el que saque más votos no saque más legisladores, o el que saque más legisladores no ganen más sesiones, porque hay sesiones que son más importantes, tienen más caudal legislativo que otras. O sea que
Capaz que ganan todos. Y por ahí todos se ven ganadores, pues la hacen a su manera y dicen, ganamos. Yo no haría futurismo porque ya las últimas elecciones nos sorprendieron muchos resultados, pero sí el resultado de la provincia va a ser determinante para lo que pasa en la nacional. Es el termómetro de lo que pasa en la elección nacional. Sí, yo no hago futurismo, ni tampoco me baso mucho en las encuestas, porque por supuesto las leo todas, sino que estoy convencido que las oposiciones no ganan elecciones. Las elecciones la ganan o la pierden los oficialismos. Y no hay ningún dato de la realidad que me diga que el oficialismo esté haciendo algo bueno como para que gane la elección. Si las elecciones las ganan o la pierden los oficialismos, que me digan qué cosa buena está haciendo el oficialismo para que la gente le renueve la confianza. Pero sin embargo la intención de voto es importante. No tiene más intención de voto para mí que la que tendrían que tener, eso por un lado. Pero me parece que lo interesante acá es la abstención. O sea, aquellos que están en contra del gobierno, que la verdad que el gobierno los han votado y se han sentido defraudados y se quedan en la casa. Y eso también favorece al gobierno. Yo creo que si va a votar arriba del 60% de la gente, es muy difícil que el gobierno tenga posibilidades de poder hacerse con una victoria. Ahora, fíjate que en Capital votó el 50% y el gobierno sacó el 30% de ese 50%, con lo cual el 15% del electorado total lo votó y con eso ganó. Claro. Con eso le alcanzó para ganar. La provincia de Buenos Aires tiene otra característica, porque me imagino que los intendentes van a trabajar también porque necesitan para sus consejos deliberantes. Imagino que es otra cosa, pero igual hay que ir a buscar el voto de la gente. ¿Con qué estímulo? ¿No? Claro, hay que volver a representar a la gente. Como claro. La clase política debería cuestionarse, la oposición, sobre todo, con qué estímulo salir a buscar ese electorado que no quiere ir a votar. Porque hoy la única forma de reaccionar frente a estas políticas de hambre y de discriminación que está llevando adelante el gobierno es con el voto, no hay otra alternativa. Sabemos lo que pasa los miércoles en la Plaza del Congreso, vemos que el Congreso de la Nación tampoco da respuestas como lo que pasó ahora con el veto a los jubilados, el veto al aumento a los jubilados. O sea, estamos frente a un escenario bastante complejo, un escenario electoral bastante complejo, donde la oposición todavía está discutiendo quién va a encabezar, cómo va a ser la campaña. No hay plataforma, ya desde hace mucho, que no hay una plataforma electoral. Sí, que en realidad esta también es, como no es una elección ejecutiva, sí, también en realidad por eso digo que se va a votar a favor o en contra del gobierno, más allá de las oposiciones. Pero lo que sí me parece que lo que hay que hacer es que la gente vaya a votar, que vote lo que quiera, claro, pero que vaya a votar. Y recuerde, ¿no?, que tiene que entrar en Padrón Buenos Aires para ser donde vota, porque es muy probable que no vote en el mismo lugar que votó hace 2 años. O sea, entre en los padrones, fíjese, no espere el último día, en donde le toca votar, vaya preparándose y vaya a votar porque ese es el único día donde todos valemos lo mismo. Ahí no hay ricos ni pobres, ni gente con más capacidad o menos capacidad, ni más influyente ni menos influyente. Todos valemos un voto. Es el único día donde la igualdad, en realidad, existe. Cada persona es un voto. Y si usted no lo ejerce, y lo ejercen otros por usted. Lo ejercen otros por usted. Entonces, ejerza su derecho a voto. Si no le gusta nada, vaya y vote en blanco. Pero vaya a votar. Vote. Ejerce ese derecho. Costó mucha lucha poder votar en Argentina. Las nuevas generaciones, gracias a Dios, han votado durante toda su vida. Yo la primera vez que tuve la suerte de votar por primera vez en el 73, pero muchos de mi edad recién pudieron votar a los 28, 29 años por primera vez. Claro. Entonces, es importante el tema del voto. Es muy importante poder decir, bueno, yo pienso lo siguiente, pero tal cosa, y voto esto, o apuesto por esto, o me parece que por acá es el camino. Y después de esa decisión mayoritaria de los argentinos, saldrá lo que saldrá. Pero ¿no? Para que ese voto sea importante, la democracia tiene que dar respuestas. Obvio. No las está dando. Porque estamos en la insatisfacción de democracia. Pero la desgracia de esta insatisfacción de democracia, que es real, lo demás es peor. Las alternativas que han venido a los partidos políticos tradicionales, todas, no hay ninguna, todas han sido peores.
todas, absolutamente todas. Bolsonaro, digamos, Trump en Estados Unidos, pues si viene Estados Unidos el Partido Republicano, Trump es Trump, no es el Partido Republicano. Y así Zelensky en Ucrania. Ni país va a tener Ucrania, pobre Ucrania. Y encima endeudados. Así que bueno, estamos teniendo inconvenientes porque íbamos a tener al padre Paco, pero no podemos entrar en la conversación, así que vamos a nuestro primer invitado que está en el piso y trataremos de establecer esta comunicación con el padre Paco. Así que nos vamos a un corte y ahora eso continuamos con más cuestiones y contrapuntos y está acá en piso el profesor de historia, Pablo Marchese, ¿no? Vamos a hablar un poco a ver si, como dijo nuestro embajador en España, qué nombre. Dios mío, Wenceslao Bunge Sarabia. Nombre de calle. Todo nuestro miro tiene nombre de calle, ¿eh? ¿Se dieron cuenta de esto? 2 apellidos, nombre de calle. Estamos en la década del 30. ¿Dónde dicen Bullrich, Luro, Pueyrredón. ¿Dónde dicen Bunge Sarabia? Bueno, don Wenceslao, embajador argentino, ¿no? Conmemorando los 175 años del fallecimiento, al entrar en el mortadelo del general San Martín, en España, dijo viva el rey. Claro. Vamos a un corte y de eso continuamos con más cuestiones y contrapuntos. Obras de repavimentación sobre la calle Blanco Encalada, en el barrio del Pericón. Te permite invertir con rentabilidad. Sin dudas, adquirir una franquicia de Los Amores es un excelente negocio y te invitamos a sumarte a nuestra gran familia. Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto. Estamos aquí en piso con nuestro invitado Pablo Marchese, pero antes tenemos una comunicación telefónica con el padre Paco de Oliveira. Hola padre, le habla Carlos Cartavia, acá Flavia Cartavia y Ali Mustafa desde Cuestiones. ¿Nos escucha bien? Acá no hay retorno en el piso, ¿eh? No sé qué está pasando. No, bueno, hasta que venga la llamada, entonces vamos, hay problemas técnicos. Bueno, estamos con Pablo Marchese, historiador, amigo de la casa. Gracias por estar acá. Siempre un placer, buenas noches. Estos son los temas de los programas en vivo. Pablo, decía antes que, bueno, no sé si me sorprendió, pues ya de este gobierno no me sorprende nada, pero la verdad que es con poco mucho, ¿no? Que hace 6 años atrás, Macri ante el rey, más de 6 años, 8 años atrás, Macri ante el rey dijo que los hombres que en Tucumán proclamaron nuestra independencia se debían haber sentido atribulados por eso, ¿no? Porque angustiados, mucha angustia, porque ¿cómo vamos a salir de la tutela española, ¿no es cierto? Bueno, por eso se necesitaban hombres de acción como San Martín, que hemos contado en otras ocasiones. ¿Qué tiene que ver con lo mismo? Porque San Martín fue un gran promotor del 9 de julio. Vamos a hablar claro. Lo hizo prácticamente, esto es la trastienda de la historia, lo hizo a punta de pistola, porque él necesitaba la autorización oficial para poder cruzar los Andes, porque la cuestión era muy clara. Hasta el 8 de julio de 1816, las Provincias Unidas, a secas, no del Río de la Plata, Provincias Unidas, era una colonia rebelde, que hasta no le cabía el nombre, porque era, en teoría, virreinato del Río de la Plata, que había sido desplazado por autoridades rebeldes criollas. Ahora, como lo enfocaba San Martín, yo cruzo los Andes, lo cruzo con un ejército rebelde y hasta traidor. Si las cosas nos van mal, nos van a colgar. Y insistía con la palabra colgar, porque colgar a una persona era un traidor, ni siquiera merecía el derecho a ser fusilado. Y a él le pesaba porque era un militar hecho y derecho. Entonces veía que se estiraba desde marzo, desde el 24 de marzo de 1816 discutiendo. La pregunta para San Martín, gobernador de Cuyo y preparando el ejército de los Andes, era obvia. ¿Qué se discute tanto? ¿Tanto tiempo para declarar la independencia? No se podía terminar de poner de acuerdo con Pueyrredón, que lo apoyaba de cualquier manera, pero estaban en el ni. Así que terminó con el ni, mandó a algunos de sus oficiales más caracterizados, y directamente, te digo, palabras mías, por supuesto, vamos a usar ejemplo hollywoodense, sobre la gran mesada de la casa
de Tucumán, apoyan un trabuco y le dicen, muchachos, es hora de declarar la independencia. Entonces, con gran algarabía y júbilo, decidieron el 9 de julio terminar con cualquier tutela española. Pero, hete aquí que a los 2 días se dieron cuenta que había un error. No debía decir solamente tutela española, sino de cualquier otra dominación, porque se ponía en duda extranjera, por el tema de Portugal y Gran Bretaña. Claro. Entonces se completó. Gracias a esto, San Martín directamente sí pudo hablar de un ejército de los Andes que representaba a las Provincias Unidas, ahora sí legitimadas, para cruzar la cordillera y, en el caso de no vencer, era un ejército adversario, no un ejército rebelde. Desde un punto de vista legal e internacional, desde el punto de vista del derecho internacional, era muy importante, más allá de, por supuesto, nuestros sentimientos hacia la búsqueda de la independencia. O sea que, para dejar clarito y terminar con el tema de Wenceslao, ¿no? Bunge Sarabia, nuestro glorioso embajador en España, que conmemoraba el 175 aniversario del paso del Martes de San Martín. En su lecho de Boulogne-sur-Mer, San Martín puede haber hecho muchas cosas, pero no vive el rey. Seguramente no. Seguramente no. Mi Creo, queridísimo y rey. si lo hubiese dicho, estaría delirando. ¿Por qué hablamos del genio de San Martín militar, que lo tuvo, sin ninguna duda, ¿no? Una hazaña de cruzar los Andes comparada con Aníbal, nada Napoleón, más. Aníbal con Napoleón. Napoleón en los Alpes, pero cruzar verdaderas cordilleras, la más importante fue la de San Martín. Lo que pasa es la diferencia en números. Aníbal cruzó para atacar a Roma en la Segunda Guerra Púnica con 60.000 hombres y le quedaron 25.000. Fue una masacre lamentable, o sea, la tuvo clara fríamente, pero cruzar, te imaginas, 2 siglos antes de Cristo era un tema. San Martín eligió la mejor época, enero, bien estudiados los pasos, pero también tenía presente las pérdidas. Pero a diferencia de Aníbal, que siempre es reconocido, y lo acepto así como un gran genio militar, el de San Martín en ese caso fue superior, porque San Martín tenía muy presente que en total eran 5.200 hombres, y no se podía dar el lujo de perderlo cruzando los Andes. Y fíjate vos que las pérdidas fueron mínimas. Sí se perdió material como mulas y caballos, que estaba dentro del riesgo. Pero el sistema logístico fue de primer nivel y muy pocas veces se habla de ese tema. Lo bien que se organizó el traslado del ejército de los Andes hacia Chile. ¿Y por qué en lugar de venderme a San Martín en un caballo blanco mirando los Andes cómo cruzaba el ejército, cuando en realidad lo cruzó enfermo, en camilla, lo cual es doblemente meritorio, no nos cuentan la verdad sobre lo que sufrió San Martín para cruzar los Andes y se llevó a cabo esa estrategia de genio militar? Pero decía, lo vemos como genio militar, pero sin embargo no lo reconocemos como el gran estadista que también lo fue. La cualidad subjetiva y humildemente de un gran estadista es la humildad. Y San Martín la tenía. Vos fíjate que cuando él solicitó la gobernación de Cuyo fue para organizar el ejército de los Andes, en absoluto por una ambición personal. Cuando es nombrado jefe del Ejército Unido, luego de las victorias Chacabuco y Maipú, y se prepara el ejército para la flota también, la flota naval y el ejército para dirigirse hacia el Perú, al virreinato del Perú. Fíjate que le dan la máxima autoridad. O'Higgins, que se convierte en el nuevo jefe militar y político de Chile, le otorga, por la confianza que le tiene, el mando de las fuerzas chileno-argentinas en este caso. Cuando llega a Perú, en poco tiempo logra estabilizar a favor de los patriotas la situación y es nombrado protector supremo. Jamás, pero de los jamases, utilizó el cargo para beneficiarse. Es más, hay una anécdota que se habla poco, que se le ofreció, yo creo que está un poco exagerada la cifra, pero te digo lo que se habla. 6.000 piezas de oro y una vajilla hermosa en homenaje a lo que había hecho por Perú. Y que él rechazó, dijo, no está el Perú en este momento en condiciones de homenajear a nadie y menos a quien debe servirlo. Eso te habla de qué clase de persona era San Martín. Y eso lo hace para mí un verdadero estadista.
¿Querés decir vos? No, yo tengo una duda. Se habla mucho del el pacto de Guayaquil, la relación con Simón Bolívar. Y hay muy poca información de lo que pasó en esa charla. Sí. ¿Cuál es su opinión al respecto? Justamente decís lo concreto. Hay muy poca información, quedó reservado entre ellos dos. Solamente conjeturamos. Quedó claro quién era el que tenía verdaderamente en ese momento el poder político y militar, y era Simón Bolívar. ¿Qué puedo deducir? Que, ¿me permitís un término de juego de cartas? Sí. Tenía los dos Sanchos. Ajá, claro. Y Buenos capaz el Aires, 7 también. Buenos Aires no respondía. No podía. San Martín no te contaba con apoyo de su gobierno. Claro. Acordate que acá ya lamentablemente... No, es más, ya le habían dicho que se vuelva y él desobedeció y siguió. Pero desobedeció desde que salió de Chile. Él ya estaba en capilla. Claro. Y en 1822, peor, ya en pleno enfrentamiento unitario y federal, él no tenía respaldo. No sería raro que, aunque cortésmente, Bolívar se lo destacó, y aunque fue no cabe duda que clase libertador fue, a diferencia de San Martín, él era un estadista con ambición política enorme. San Martín no. San Martín creo que fue más un idealista, pero un hombre de acción. Bolívar fue un hombre de acción y un estadista, pero era un hombre ambicioso, que no lo critico, lo comento. Él tenía acordate la Gran Colombia. Claro. Ahora, yo cuando converso con personas que piensan distintas entre sí, ¿no? Siempre cuando sale el tema San Martín es como que efectivamente es un padre fundador de la patria, porque yo nunca escuché una crítica hacia San Martín, incluso con gente libertaria lo tienen a San Martín como un gran hombre, digamos, ¿no? Entonces esta sensación de que San Martín, un hombre querido por todos, que no ha llegado a ese punto Rosas, no ha llegado a ese punto, digamos, otro personaje. ¿Por qué se da esta cuestión? Por lo que acabamos de hablar. Primero, ¿tuvo ambiciones personales? No. ¿Tuvo ambiciones militares por grados? No. ¿Tuvo ambiciones económicas? No. No quiso ser un estorbo. Se fue del país, se llevó a su hija, se radicó primero en Bélgica, luego en Francia, intentó volver en 1829, fue mal recibido. Pero te voy a contar una anécdota. Quien fue en su momento adversario durante el sitio de Montevideo, que luego fue director supremo, el último, José Rondó, cuando volvió en 1829, se preocupó en su estancia de San Martín en Montevideo, que muchos lo ignoran o no lo tienen en claro, de que tuviera el mejor trato posible. Dejó viejos rencores o rencillas políticas y realmente habla en honor de Rondó, recordar con quién estaba tratando, con un verdadero patriota. El que lo puso en duda, sí, fue el que luego fue el primer presidente, con la Constitución de 1826 unitario, Bernardino Rivadavia. Algunos dicen, no tengo pruebas, yo solamente lo comento, que una anécdota, para mí incomprobable, que San Martín, en el combate de San Lorenzo, decidió dirigir personalmente el ala izquierda para despejar las dudas que estaba sembrando el secretario del segundo triunvirato, Bernardino Rivadavia, sobre si él era realmente un patriota o un realista infiltrado. Entonces, para despejar cualquier duda, él se lanzó al ataque. Yo no creo que sea así, porque por la forma de ser de San Martín, venía de 23 luchas en España, era un hombre que evidentemente nunca había tenido temor, y lo más natural es que el jefe del ejemplo. Lamentablemente, ejemplos como lo de San Martín a lo largo de la historia, después hubo pocos. Te podría nombrar, no importa el bando, no estamos hablando de argentinos. Sí. Lavalle, en su momento, la guerra del Brasil, el general Paz. Y sin embargo, no te puedo contar mucho más. Güemes en la lucha civil, Belgrano también en su momento, pero muy pocos más. Mitre, como escritor un gran general, como general un gran escritor, nunca arriesgó el pellejo. No solo nunca arriesgó el pellejo, nunca ganó ninguna batalla. Pero no era Es más, la que ganó, en realidad se la dieron, no la había ganado. Él no ganó, Pablo, se la dio Urquiza. Urquiza se dio. Pero sí fue, creo, el padre de la historiografía oficialista no tengas ninguna de la Argentina. Duda. No Por tengas eso ninguna digo, a ver, había una idea política también, más allá de los méritos de por qué ensalzar a San Martín. Porque, fijémonos, si no el destino de los granaderos a caballo.
su famoso regimiento, ¿no? Y fijemos el destino de los que lo acompañaron en su lucha por independencia. Destino trágico. Sí. Volvieron acá mendigando, Sí. murieron en la miseria, nadie, la sociedad le dio la espalda, Sí. no fueron héroes. En realidad, para la sociedad en ese momento no lo reconocieron, no reconocieron. Incluso no se acordaban de San Martín. En líneas generales, no se acordaron. Pero pensá esto que ¿Qué fue... pasó? ¿Por qué fueron a buscar los restos, los trajeron? Por una necesidad política del momento, digamos. Bueno, terminamos con la Pero, guerra sin Carlos, te hago una pregunta. ¿Cuál es el mejor héroe? El muerto. El muerto. Porque el muerto no opina. Y yo puedo redirigir su imagen. Voy a usar un ejemplo internacional, si me permiten. El billete chino, el yuan. ¿Quién es la figura que aparece? Mao Zedong. ¿Vos creés que Mao Zedong, si estaría vivo en este momento, si estuviese vivo, apoyaría con su presencia y sus ideas la orientación? Y yo no estoy hablando ni bien ni mal de la actual China, estoy diciendo, ¿qué piensan ustedes del líder fundador del movimiento comunista que tomó el poder en China, la República Popular China, a partir de 1949? ¿Pero qué ocurre? Ya no opina. Y yo puedo redirigir su imagen neutra a través de un billete. El padre fundador. Sí, bueno, Esto ocurrió siempre. En definitiva, Ahora, Roma, Rómulo y Remo, los padres fundadores, y uno asesinó al otro, porque dos jefes no puede haber. Y te lo muestran como bajo la loba, teteando ante la Ahora, necesidad de sobrevivir. Pablo, Fantasía. Mao también, más allá de su expertise y de su ideología, era un hombre muy práctico, en el sentido de que, visto lo que es hoy China comparado con la China que él tomó en el 48 y la cantidad de millones de poblaciones chinas que antes sufrían hambruna y hoy están gozando, ¿no es cierto?, de lo que es una vida mucho más digna. No tengas dudas. Yo creo que estaría de acuerdo. Digamos, a ver, ¿cuál es Pero el yo no resultado? hablaría en ese caso de Mao Zedong. Del que hay que hablar para mí... ¿De Mao que es- Zedong? No, ¿De quién? de Deng Xiaoping. Bueno, está bien. El que dijo, y era un cambio de mentalidad importantísima para 1984, ser rico es glorioso. Andá a decirlo unos años antes. Ser rico es glorioso. Estamos hablando no de la ¿cómo se entendía? Queda claro que hablamos de una nueva concepción que ha llevado a China a ocupar el lugar Pero importante yo que lo ocupa voy hoy. es que Mitre se preocupó por poner a San Martín en el lugar de militar destacado, pero Sí. no en lugar del político que también fue en esta lista. Porque decir serás lo que debas ser o no serás nada, no es una frase solamente, ¿eh? Es un pensamiento, Es una línea filosófica. Una línea filosófica, te está diciendo Sí. que los argentinos no somos como una empanada que se nos come de un bocado. Exactamente. Es una línea. Prefiero ser libre, ¿no es cierto?, y andar como nuestros hermanos los indios antes que... O sea, Sí, es sí, una sí. línea ideológica lo que está diciendo San Martín. Más allá de Perdón su- la frase, pero textual, como lo dijo. En bolas, pero libres. Sí. Directamente. Y es más, es el primero, San Martín, de nuestros héroes de la independencia que utiliza la palabra gaucho para referirse a Güemes. Porque hasta Belgrano hizo una referencia que cuando la leí, digo, pero se adelantó, decía patriotas campesinos, en la carta dirigida por el tema hablando de Güemes. Y San Martín no, San Martín los gauchos de Güemes, digamos. Porque la palabra gaucho también después se glorificó, pero en un momento Era despectivo. era despectivo Total. decir la palabra gaucho. Pero vos dijiste algo que yo coincido plenamente. Hablas de lo mal que retornaron al país nuestros generales, próceres, políticos. Las mismas tropas que fueron a combatir a lo largo de toda la guerra de independencia, cada vez que se reorganizó el ejército del norte, era vergonzoso el estado en el cual se encontraban los supervivientes. Cuando Belgrano se hizo cargo del ejército del norte, esa gente estaba en un estado calamitoso y se le debían todos los sueldos. Belgrano logra el triunfo de Tucumán y Salta. Ante la derrota de Vilcapugio y Ayohuma, asume San Martín, encuentra lo mismo, lo reorganiza, lo deja por su proyecto de los Andes, se hace cargo Rondó, que por supuesto otra vez le va mal, y derrota catastrófica en Sipe-Sipe. Ahí es donde entra Güemes
Y San Martín le dice, usted conoce el terreno y sabe manejar a esta gente. Y no se equivocó. Fue Güemes el hacedor de la frontera norte argentina y que creo que recién en los últimos años lo hemos vuelto a redescubrir, porque prácticamente era un desconocido para la historiografía nacional. Bueno, hablar de historia, hoy tenemos otro programa, pero la incomunicación con el padre Paco nos llevó a extendernos un poco más en historia, pero es bueno también porque uno también entiende las cosas que están pasando a través de nuestra historia. Si tenemos un conocimiento de nuestra historia real, podemos prever algunas cuestiones. Si no lo tenemos, ¿no es cierto? Yo creo que es fundamental, por lo menos, conocer en líneas generales nuestra historia y que cada uno saque sus conclusiones. Porque, a ver, si hablamos de democracia, tenemos que entender que no todos debemos pensar igual. Pero sí creo, y eso es importante destacar dentro del pensamiento belgraniano, sanmartiniano, si así lo queremos denominar, o si querés más reciente, de hace unas décadas, como muy bien había dicho el general Perón, primero la patria. No tenemos por qué coincidir, pero hay un objetivo primordial, o sea, el auténtico y bien sentido nacionalismo, no patrioterismo, nacionalismo. No puede ser que el nacionalismo devenga patrioterismo cuando hay un partido de fútbol y nos acordamos de cantar el himno. No, perdón, hablo de una expresión personal o una línea. Puedo pensar muy distinto de lo que vos pensás. No tengo ni por qué coincidir. Pero si hay un objetivo en común, en serio, y yo particularmente y muy humildemente pienso que nos falta eso. Igual ahora, no sé si tenemos que ir a una pausa, sí, vamos a porque tengo una pregunta muy concreta respecto de Elon Musk y particularmente todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que justamente Elon Musk también está muy... digamos, sucede bastante, ¿no? Que una persona tiene alguna duda y va y le pregunta al chat GPT o a cualquier otra Gemini o cualquier otra inteligencia artificial. Y Elon Musk tiró una ahí con su nueva IA, que es Grok, que la apuesta es que la inteligencia artificial, todo pensando en llegar a la carrera por la superinteligencia artificial, y particularmente se mete con la historia, porque dijo algo así como, bueno, ahora ya no van a quedar más dudas de la historia de la humanidad, ¿no? Como que se podría reescribir y muchas personas con el tema de la inteligencia artificial confían, creen, y muchas veces pasa que se equivoca también. A mí me ha pasado en todas las inteligencias artificiales que probé, me pasó que se equivocaban bastante. Entonces ahí me parece que hay un peligro, hay algo ahí latente que uno hace el esfuerzo y dice, no, bueno, pero vayamos a las fuentes, vayamos a los libros, vayamos a las pruebas. Eso no puede cambiar. Que otros piensen por vos. Eso no puede cambiar. Un chiste lo hizo Jean-Paul Sartre sobre el tema cuando se recordaba el Día del Historiador, ¿no? Que es el 1 de julio. Dice, la historia permanentemente puede ser reescrita. Si no, preguntémosle a los historiadores. Lo dijo medio en sorna. Es verdad. Pero también digamos que gracias a la investigación constante y la reinvestigación y el reanálisis, vos vas sacando nuevas conclusiones. Todo lo que pueda aportar la tecnología, bienvenido sea. Ahora, todavía pienso que cuando el hombre pierda el control y la tecnología totalmente decida por nosotros, permitime una frase vulgar, vamos a estar en el horno. O sea, puedo entender que Elon Musk, porque es su función, porque es a lo cual se dedica, sienta verdadero entusiasmo por eso. No tengo nada que criticar. Ahora, en todo caso, tiene que ser una opinión importante, pero que no tiene que desmerecer ni desvalorar cualquier otra. No es palabra santa lo que dice Elon Musk. En X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
El próximo 7 de septiembre, las y los bonaerenses elegimos a nuestros representantes para cargos provinciales y municipales. Conoce más en eleccionesbonaerenses.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Ali, se reunieron en Alaska Donald Trump y Putin. Yo creo que no es casualidad. Recordemos que Alaska pertenecía al Imperio Ruso y que se lo vendieron a Estados Unidos por $6 millones. Así es. Alejandro II lo vendió por $7 millones. Eso demuestra la caída del zar en ese momento. Y Estados Unidos lo compró. Es raro que esta cumbre se haya hecho en Alaska, porque generalmente cuando son dos líderes mundiales importantes la hacen en algún lugar neutral. Pero esta vez fue en Alaska porque quedaba equidistante de Washington y de Moscú, ¿no? Podemos decir que de esta reunión el que se llevó las de ganar fue Putin, porque llegó a un acuerdo por tierras, las tierras raras que llaman, que son esas tierras que tienen minerales que sirven para la tecnología y demás. Eso fue un acuerdo que tuvieron entre Putin y Trump. Al otro día se reunió Zelensky. Otra curiosidad, que hablando de la guerra en Ucrania, no fue invitada ni la Unión Europea ni Zelensky a esa reunión. Cosa que sí se comprometió Trump después a llamar a sus amigos de la OTAN para decirles los avances de este acuerdo, que se sabe muy poco. Lo que sí hay varios temas. De una guerra puntuales, en Europa, los europeos con dedo de piedra, y que son los que mantienen activa la guerra también, ¿no? Obviamente. Una guerra perdida, por otro totalmente lado. Perdida. De 4 o 5 soldados que mueren de Ucrania, Rusia pierde 1. O sea que fue como el ancho de basto a de espada a esa reunión Putin, ¿no? Sí. Ahora, Lee, en este apretón de manos, ¿no? En este abrazo, ¿podríamos decir que China queda como en algún punto perdedora? No, China va a ser parte de una comisión trilateral, de un encuentro trilateral en septiembre, creo que es el 3 de septiembre, donde van a participar Putin, Donald Trump y Xi Jinping para tratar, entre otras cosas, el tema de las tierras raras, que China es productora y consumidora de esas tierras raras. Y aparentemente lo que le está proponiendo, o lo que le propuso Trump al otro día en el Salón Oval a Zelensky, es negociar esas tierras por la paz, cosa que Zelensky estaría de acuerdo. Y en ese proceso también están de acuerdo tanto el Reino Unido como Alemania, como el secretario general de la OTAN, y también Macron, ¿no? Como líderes así potentes de Europa. Lo que sí, los demás apoyan el acuerdo, pero Macron, que está perdiendo su hegemonía en el África subsahariana, está pidiendo una reunión cuatrilateral donde participe la Unión Europea, Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Sí, y hay otra cosa también que me está llamando la atención, ¿no? Que Trump amenaza con hacer económicamente, ¿no? Los que negocien y te pongo más impuestos, y después termina retrocediendo. Con Rusia fue clarito, ¿no es cierto? Hasta se peleó la India, porque la India dijo: yo renegocio con quien quiero. Bueno, uno de los acuerdos tácitos, porque no hay nada firmado hasta ahora, es que Estados Unidos les retiraría o les liberaría de las 20 y pico de mil sanciones económicas que perjudica a bancos, empresarios, al gobierno ruso, ¿no? Que es el primer afectado de las sanciones que está ejerciendo Estados Unidos sobre Rusia. O sea, que continuamos en un mundo multipolar. No, creo que no, que en esta Trump mostró que es el dueño de la pelota y que habla con su par, con Vladimir Putin, ¿no? Hoy serían los 2 o 3 dueños de la pelota, China, Rusia y Estados Unidos. Sí, sí, y lo raro, porque, y con esto terminamos, uno siempre creyó que Estados Unidos ganaba con la guerra y China ganaba con la paz. Y sin embargo Trump arrancó rompiendo esa cuestión. Trata de terminar a su manera con el conflicto de Cisjordania, ¿no? Difícil que lo logre, pero bueno. Y también el tema de Ucrania. Terminar, no sé si quiere el Nobel de la Paz. Es que Trump llega con ciertos condicionamientos a este encuentro. Por un lado está en la lista de Epstein, que sabemos qué es lo que pasa ahí. Por otro lado, él está apoyando al régimen racista de Israel.
también está en una guerra arancelaria con todo el mundo. Entonces llega muy condicionado y necesita dar una respuesta a su electorado, fundamentalmente para poder seguir manteniendo su poder fronteras adentro. Bueno, se nos fue el programa. Voló Otra al final. semana. Gracias por haber venido, gracias a ustedes por habernos permitido entrar en sus hogares. Nos vemos la semana próxima, miércoles, 21 horas, para más cuestiones y contrapuntos. Así ustedes muy, pero muy amables.